Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Listos para empezar con la información y también contarles quiénes nos acompañarán hoy para las entrevistas. Sí, vamos a estar hablando de todos estos temas de coyuntura política con la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. En breve estará con nosotros aquí en este espacio de entrevistas. Va a estar con nosotros también el doctor Ramiro García. Él es el nuevo decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, abogado penalista, sobre esta grave denuncia que hizo la fiscal general del Estado el día de ayer. Justamente con ese tema vamos a empezar, Liz y amigos, la revisión de las noticias en este momento. Tal y como lo mencionaste, Milton, este domingo la fiscal Diana Salazar reveló que quienes mandaron a asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio también pagaron por matarla a ella. Además, la fiscal Salazar se refirió al juicio político impulsado en su contra y descartó su participación en las elecciones 2025. Creo que es momento que el país sepa que Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en 2023, no era el único objetivo, es lo que señaló la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en un video de 12 minutos publicado este domingo, donde Salazar asegura que ella también era un blanco. Cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. Por ello, Salazar afirmó que ha perdido libertad y que prácticamente vive bajo arresto. Porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor. La dinámica familiar ha cambiado. Yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles. En este mismo video, además de hablar de los múltiples ataques que ha recibido en redes sociales, Salazar también habló sobre el juicio político que se ha presentado en su contra en la Asamblea Nacional y lo calificó como una retaliación. Cuidado te metas con los políticos porque te van a hacer juicio político. Cuidado toques estructuras que han hecho daño al país porque te puedes enfrentar incluso a los insultos. Es decir, grupos que buscan sacarla de su cargo también buscarían impunidad. Es un comentario, por ejemplo, ahora con los nuevos huéspedes que tienen los centros de privación de libertad, que no hay ningún problema, porque cuando se vaya la fiscal vamos a recuperar la libertad. Ya en los últimos minutos del clip, Salazar descartó su participación como candidata presidencial este 2025. Lo he reiterado y ahora me ratifico, no voy a ser candidata a la presidencia en el 2025 porque tengo otros planes. Será una nueva etapa en la que ahora estoy dejando y debiendo, sobre todo, en dedicarme a mi familia. El periodo de Salazar finalizará en abril de 2025, por lo que afirmó que la próxima máxima autoridad de la Fiscalía deberá darle continuidad a los casos que hoy se investigan. La audiencia de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio se difirió para el 25 de junio a las 8:30 de la mañana. El juicio estaba previsto instalarse este lunes 13 y martes 14 de mayo. El juez ha anticipado que no aceptará más diferimientos. La audiencia de juicios contra los presuntos autores materiales del magnicidio ocurrido el 9 de agosto del 2023. El Papa Francisco se reunió durante 30 minutos en el Vaticano por primera vez con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Tras el encuentro entre ambos, se produjo el saludo de la delegación, que está formada por la primera dama, Lavinia Balbonesi, así como por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. El presidente regaló al pontífice una reproducción de la Virgen del Cisne realizada por artesanos ecuatorianos, mientras que el Papa Francisco le entregó una obra de bronce que representa una paloma que lleva una rama de olivo con la inscripción de Mensajeros de la Paz. Tras la entrevista con el Papa, la delegación ecuatoriana encabezada por el presidente Noboa se trasladó a la Secretaría de Estado para mantener una reunión con el secretario para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher, y posteriormente realizar un recorrido por algunos lugares de la Ciudad del Vaticano. Ocho personas fueron asesinadas en los exteriores de un bar ubicado en la parroquia Chanduy, en la provincia de Santa Elena. Con este caso se registran 77 muertes violentas en lo que va del año en esa localidad de la costa ecuatoriana.
Entre amigos celebraban un cumpleaños dentro de un bar ubicado en la vía principal de la comuna Pechiche, perteneciente a la parroquia Chanduy, sin imaginar que sería su última vez. Al menos fue lo que quedó registrado en una red social. Después de esto, sujetos fuertemente armados ingresaron al lugar y acabaron con sus vidas. Bueno, se maneja esa hipótesis de que les hayan indicado que se tiendan sobre el piso porque tienen un solo orificio en la cabeza, todos los que se encontraban acá afuera, más no las personas que se encontraban en el interior tenían más indicios de impacto de arma de fuego. Son un total de 8 personas quienes fueron vilmente asesinadas, 5 hombres y 3 mujeres, entre ellas la dueña del establecimiento y 2 de sus colaboradoras. Ninguno de ellos poseía antecedentes penales. De cómo sucedieron las cosas se conoce poco, pues no había cámaras en el lugar. De lo que nos indican los moradores que se encontraban en el sector, podría ser un taxi con 2 motocicletas, no nos supieron manifestar cuántas personas en total se bajaron. Este sería el segundo hecho de sangre de esta magnitud en lo que va del 2024, sumando a 77 muertes violentas desde enero hasta la actualidad. Una hipótesis es que la persona, en este caso la dueña del bar, tenía amenazas anteriormente por posibles extorsiones. De estos 5 hombres, 3 tenían amenazas también o tenían enfrentamientos con una banda delictiva. Quienes viven en esta comunidad sienten miedo de hablar, pues para ellos este hecho muestra una vez más que el crimen organizado y grupos terroristas han ganado territorio en este sector. Un ataque armado registrado la tarde de ayer dejó al menos 4 muertos y 2 heridos en el centro norte de Manabí. El hecho sucedió en un gabinete de belleza ubicado en la zona céntrica del cantón Tosagua. Según versiones preliminares, hasta el lugar ubicado en la calle Eugenio Espejo llegaron sujetos desconocidos y dispararon. Hasta ahora, las unidades de la Policía Nacional recaban información de la escena del crimen. Más de 10 personas fueron asesinadas este fin de semana en distintos sectores de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Los casos de sicariato no pararon ni este domingo, Día de la Madre. En la vía perimetral por el segundo puente sentido este-oeste encontraron a un hombre entre 20 y 25 años tirado en la calzada. Al llegar la policía verificaron que tenía un disparo en el cuerpo. Asimismo, en el sur de Guayaquil, en la cooperativa Los Laureles, sector 7 Lagos, asesinaron a John Carlos Rosado Camacho con 6 balazos. Al llegar la policía, nadie quería dar información. Y en el suburbio de Guayaquil, en las calles Febres Cordero, entre la 17 y Bolivia, sicarios en moto realizaron 7 disparos y terminaron con la vida de Gregorio Molina Carvajal. Siguiendo con los hechos violentos y sin terminar el fin de semana, en la cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur, sicarios en moto asesinaron a Jimmy Quintero Velasco, de 35 años. Según datos de la policía, los matones llegaron al sitio y al identificar la casa, ingresaron para terminarlo. Del sur al Cristo del Consuelo, la policía también recibió el llamado a tomar contacto con otros uniformados, porque en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana con 45 minutos, se dio una balacera y asesinan a Argémenis Benalcázar Crespo. Y en los exteriores de una vivienda en la cooperativa Las Gaviotas de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil, asesinaron a un sujeto de nacionalidad colombiana. Y a 5 minutos de este sector del norte de la ciudad, en la principal de Pascuales, se supo de un carro negro con varios sujetos en su interior, quienes dispararon contra 2 hombres y una menor de edad. Ella resultó herida y fueron identificados como Bruno Pineda Bayona, de 19 años, Erix Bajaña Guaranda, de 22, todos con antecedentes delictivos. Ya finalizando el día domingo, personal de la INACET acudió al sector de la Valero Estacio. En un terreno baldío encontraron a un hombre desmembrado. Según la policía, formaba parte de una banda delictiva y por no cumplir una orden, lo mataron. Y cerca de las 17 horas, sicarios en moto en la Loma de la Virgen del Cantón Durán, junto al Cerro de las Cabras, asesinaron a un sujeto. Cuando llegó personal policial, poca información recibió. Solo se supo que los asesinos lo interceptaron y con un disparo terminaron con su vida. Un juez dictó prisión preventiva por el delito de tráfico de armas para 33 de los 34 aprehendidos en la finca de la Vía de la Costa en Guayaquil. Mientras que Jacobo Bucarán cumplirá con arresto domiciliario. Pasadas las 23 horas del viernes, la Policía Nacional informó que 34 eran los aprehendidos producto del operativo Gran Fénix 28, realizado la madrugada del viernes en una finca de Vía La Costa en Guayaquil. Luego de la audiencia de flagrancia respectiva,
Las autoridades informaron que 33 de los 34 aprehendidos tendrán que cumplir con la medida de prisión preventiva, y es que son procesados por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Hay un cuchillo. Entre los detenidos constan Celso Moreira, prófugo de la justicia acusado de narcotraficante, registra antecedentes por tenencia de armas y asociación ilícita. Él era el agasajado de la fiesta que se realizaba en la finca mencionada. Federico Gómez, alias Fede, también tendrá que cumplir con prisión preventiva. Él registra antecedentes por asesinato, tenencia de armas, robo y asociación ilícita. Los demás detenidos son José Luis Catuña. Él es exmiembro de la Policía Nacional y registra antecedentes por robo y enriquecimiento ilícito, además de Edwin Coveña, que no registra antecedentes. La policía aseguró que el allanamiento se llevó a cabo porque en la fiesta se encontraban dos objetivos de valor intermedio. Y que son el señor Marcos F., quien posee 2 antecedentes, en el año 2003 por asesinato y en el año 2019 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. También está identificado el señor Celso M., quien posee 3 antecedentes. Los otros 29 detenidos tienen antecedentes por múltiples delitos, que van desde el año 2002 hasta el año 2023. Todos ellos fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral la tarde de este sábado. Jacobo Bucaram fue el único que no fue a la cárcel. La fiscalía le formuló cargos por incumplimiento de decisiones legítimas, pero el juez no acogió el pedido de prisión preventiva y le dictó arresto domiciliario. El SNAI informó que Jacobo Bucaram manipuló el grillete electrónico que llevaba en su tobillo desde febrero del 2021 por un proceso de delincuencia organizada. A finales de mayo se realizará el descuento del 50% en la planilla de luz como medida de compensación por la crisis eléctrica. Luego del anuncio, las entidades del sector energético tienen 20 días para cumplir con esta disposición. El descuento del 50% en la planilla de luz correspondiente al mes de abril ya tiene fecha de aplicación, pues mediante este comunicado el Ministerio de Energía dio a conocer que los nuevos montos de consumo estarán disponibles a finales de mayo. Detalla específicamente que a partir del 29 de mayo los clientes podrán ver aplicada la compensación del 50%. El experto energético Miguel Robalino explica que si bien este subsidio beneficia a millones de ecuatorianos, hay aspectos específicos que se deben aclarar. Que este subsidio es un subsidio correcto por el daño económico que causa estas crisis eléctricas, por un lado, pero la pregunta vendría más allá. Si este subsidio temporal va a ser durante toda la crisis eléctrica que se mantenga, es decir, constantemente con los apagones, para estar sumamente todos claros, inclusive planificar individualmente las economías de todos los habitantes. Recordemos que en días pasados el ministro de Energía Roberto Luque anunció cuánto le costará al Estado cumplir con la compensación del 50% a favor de los usuarios del servicio público de energía eléctrica. Alrededor de 40 millones. Desde el gobierno nacional además se dio a conocer que hasta el 19 de mayo no se generarán apagones a escala nacional y que se mantienen las condiciones climáticas favorables que permiten la operación de todas las centrales hidroeléctricas. En base a ello, dice el experto, se deben hacer los respectivos análisis técnicos. Lo que el país necesita es abastecimiento. Y lo que tiene que el gobierno es plantear cuánto es el abastecimiento que requiere el país, cuánto es justamente la deficiencia que tenemos de megavatios y cómo esa deficiencia vamos a ir supliendo en corto, mediano y largo plazo. En el comunicado emitido por la cartera de energía, además se aclara que la compensación no incluye el valor de las tasas de recolección de basura, bomberos y alumbrado público. Ahora, con este anuncio, las entidades que componen el sector eléctrico tienen 20 días para dar cumplimiento. Bueno, los 20 días están corriendo desde la semana pasada. Vamos a la pausa, Liz. Enseguida regresamos con más. Queridos amigos, la Cancillería informó a la comunidad ecuatoriana que vive en México que los consulados del Ecuador en ese país solo atenderán hasta el 15 de mayo. A partir del 16, los conciudadanos podrán hacer estos trámites en otros países cercanos.
Los dos consulados ecuatorianos en México que funcionaban en Ciudad de México y Monterrey solo atenderán hasta este 15 de mayo, según lo detalló la Cancillería de Ecuador en un breve comunicado, en el que anuncian que los ecuatorianos residentes en México podrán hacer sus trámites consulares desde las oficinas ubicadas en Ciudad de Guatemala para quienes estén en el centro y sur de México, así como en Houston y Phoenix, ambos en Estados Unidos, para quienes estén en el norte del país. Además, allí se detalla una serie de teléfonos de contacto para atender cualquier tipo de emergencia o recibir información. Este cierre de servicios consulares se da luego de que México pidiera sanciones para Ecuador tras la irrupción de las fuerzas del orden a la embajada mexicana ubicada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Un mes ha pasado de aquello y lejos de llegar a un acuerdo entre ambos países, el último anuncio hecho por la Cancillería mexicana abría la oportunidad a un diálogo solo si es que Ecuador entregaba a Glass. Información internacional, nuevas lluvias en el sur de Brasil han elevado el caudal de los ríos, agravando las inundaciones que han dejado más de 140 muertos y miles de desplazados. En la provincia de Río Grande del Sur, prácticamente todos los ríos muestran un aumento. Aunque el nivel del río Guaibá había bajado, las lluvias intensas lo han elevado nuevamente, causando preocupación. Las inundaciones han afectado a más de 2 millones de personas. En la provincia de Baghlan, Afganistán, las intensas lluvias han causado más de 300 muertes y la destrucción de miles de viviendas, según informó una portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El estado de emergencia se ha declarado en el noreste del país debido a las inundaciones repentinas que también afectaron a otras provincias. Las autoridades afirmaron su preocupación ante esta situación que vive el país por el cambio climático. En Sumatra Occidental, Indonesia, equipos de emergencia retomaron la búsqueda de sobrevivientes tras las inundaciones con lava fría que causaron al menos 37 muertes y dejaron 17 desaparecidos. Las fuertes lluvias del sábado desencadenaron las inundaciones agravadas por la lava del volcán Merapi. Los equipos de rescate recorrieron las áreas afectadas, mientras que las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones adicionales debido a las condiciones climáticas. Inusuales auroras boreales sorprendieron a miles de personas durante el fin de semana, luego de que la Tierra fuera impactada por una de las tormentas geomagnéticas más intensas en años. El fenómeno se atribuye a erupciones solares de un gran grupo de manchas solares que producen eyecciones de masa coronal. Países como Gran Bretaña, Alemania, Chile, Argentina, Australia, entre otros, el hemisferio norte fueron testigos de este espectacular suceso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a un alto al fuego inmediato en Gaza durante una conferencia en Kuwait, donde los donantes prometieron más de $2.000 millones en ayuda humanitaria. A pesar de esto, el ejército israelí continúa bombardeando Gaza, dejando más de 35.000 muertos, según Hamas. La ONU advirtió sobre el bloqueo de la ayuda humanitaria tras la ocupación del paso fronterizo con Egipto. 7:23 de la mañana, momento de ir a una nueva pausa, Milton y amigos, pero ya regresamos para conversar con la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. Y con el abogado penalista Ramiro García.